Señor Bauzá, su dictamen sobre movilidad laboral acaba de ser oficialmente aprobado en la sesión plenaria. ¿Cuáles son las dos principales propuestas que incluye dicho dictamen? Pues una de las más importantes es el garantizar los derechos de todos los trabajadores en cuanto a movilidad hace referencia en toda Europa. Es decir, que cualquier trabajador de cualquier punto de Europa tenga opción en igualdad a preservar sus derechos, sea cual sea el país donde vaya a trabajar. En Europa es muy reducido el número de trabajadores que desempeñan su profesión fuera de su lugar de nacimiento, de su país de origen. Lo que queremos hacer con ello es precisamente aumentar esa capacidad y favorecer, que es la segunda de las cuestiones importantes, que las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen más dificultades, a diferencia de las grandes multinacionales, las grandes holdings empresariales que tienen sus propios sistemas de recursos humanos, esas pequeñas y medianas empresas tendrán la oportunidad de encontrar trabajadores cualificados en cualquier parte de Europa, preservando los derechos del trabajador y manteniendo los derechos del empresario. En ese sentido, interrelacionan los demandantes de empleo, los trabajadores, con los ofertantes de empleo, las empresas. Por lo tanto, yo creo que es un dictamen que es muy importante para lo que define esa movilidad europea en el ámbito laboral. ¿Y cuál sería el valor añadido de estas novedades, en particular para las regiones españolas? Pues mire, el valor añadido es que somos capaces de competir en igualdad de condiciones que cualquier otro punto de Europa. Y además con un hecho también importante. Dentro de esa movilidad no debemos obviar que una parte importante de esa movilidad está definida por los trabajadores jóvenes, por los menores de 25 años o que están dentro de esa franja de edad. Por lo tanto, una de las cuestiones que también he propuesto en el dictamen que se acaba de aprobar es ayudar mediante cursos de formación a través de los fondos estructurales. Que qué mejor uso de los fondos estructurales que ayudar con la formación, que en definitiva es estructural. Y en esa formación debemos darle una grandísima importancia a la formación lingüística, a la formación y la capacitación idiomática. Por eso precisamente en España, que estamos un poquito alejados de esa media de conocimiento lingüístico e idiomático del resto de Europa, no solamente nos dará valor añadido a aquellos que ya lo sepan, sino que dará e incrementará oportunidades a aquellos que no lo tengan.